¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando guardas silencio, parece que Él también decide callar? Ese vacío puede llenarte de dudas, pero la palabra de Dios trae una respuesta clara. El amor es paciente, es bondadoso. Primera de Corintios 13:4. Este pasaje nos recuerda que el verdadero amor no se mide por la prisa ni por las palabras, sino por la capacidad de esperar y actuar con sabiduría. Hoy veremos cómo el silencio puede convertirse en tu mayor aliado y cómo, al responder de la manera correcta, abrirás la puerta para que su corazón se incline hacia ti. Te mostraremos qué hacer en esos momentos de incertidumbre y revelaremos el paso que puede transformar su actitud y acercarlo a ti con sinceridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Has encontrado en ese momento incómodo donde guardas silencio, esperando que Él diga algo y lo único que recibes de vuelta es más silencio? Es un escenario que puede provocar ansiedad, inseguridad y muchas preguntas en el corazón. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo profundo en medio de esa aparente ausencia de palabras. El amor es paciente, es bondadoso. Primera de Corintios 13:4. Este versículo no solo habla de un ideal romántico, sino de una base espiritual que nos enseña que el verdadero amor no se mide en la velocidad de las respuestas, ni en la abundancia de las palabras, sino en la capacidad de esperar con serenidad. Y ese mismo principio se convierte en la clave cuando sientes que el silencio de la otra persona pesa más que cualquier palabra pronunciada. El silencio puede ser interpretado como un muro que se levanta entre dos corazones, pero en realidad puede transformarse en el terreno más fértil para que germinen los sentimientos auténticos. Dios nos muestra a través de la Escritura que no siempre habla de inmediato, que a veces calla, y sin embargo en ese silencio Él está preparando algo más profundo. El libro de Habacuc 2:3 declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá, no tardará. Este mensaje no es solo para los que esperan promesas divinas en el futuro lejano, también aplica para quienes enfrentan el silencio de alguien a quien aman. Esa espera es una prueba, un crisol donde tu paciencia y tu carácter se refinan. La historia de Abraham y Sara nos recuerda que incluso en medio del silencio de los cielos, la promesa de Dios seguía viva. Años pasaron sin escuchar la voz de Dios acerca de aquel hijo prometido, y en medio de esa espera, la fe de Abraham fue probada. Romanos 4:28 nos dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La lección aquí es clara: cuando enfrentas el silencio, no es un castigo ni un rechazo, es una invitación a demostrar paciencia y fe, cualidades que hacen crecer tu valor delante de los ojos de quien te observa. Piensa por un momento en cómo actúas cuando alguien guarda silencio. Muchas veces surge el impulso de insistir, de reclamar, de exigir palabras que confirmen lo que deseas escuchar. Sin embargo, la sabiduría bíblica enseña que la calma y la mansedumbre pueden conquistar mucho más que la presión. Proverbios 15:1 afirma: la respuesta amable calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el enojo. Cuando decides responder al silencio con serenidad en lugar de con desesperación, estás construyendo un testimonio poderoso. Y ese testimonio no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también planta en el corazón del otro una semilla de admiración que con el tiempo puede transformarse en amor. Recordemos la historia de José. Fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde vivió momentos de completo silencio de parte de Dios. Parecía que no había voz divina para rescatarlo, pero ese tiempo fue crucial para que su carácter se formara. Génesis 39:21 dice: el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciéndolo hallar gracia a los ojos del jefe de la cárcel. En medio del silencio y de la aparente soledad, Dios estaba moldeando su paciencia y su fidelidad, cualidades que luego lo llevarían a ser exaltado. De la misma manera, cuando Él guarda silencio contigo, en lugar de verlo como un rechazo,
Míralo como una oportunidad para que tu carácter brille, para que tu paciencia hable más fuerte que cualquier palabra. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo que el silencio puede ser más poderoso que los argumentos. Ante Pilato, cuando fue interrogado, eligió callar en lugar de defenderse. Mateo 27:14 nos relata: pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su silencio no era debilidad, era fortaleza. Ese silencio revelaba más que 1000 discursos, porque transmitía dominio propio, confianza en el plan de Dios y serenidad en medio de la tormenta. Esa misma actitud puede convertirse en tu arma más poderosa, mostrar que incluso cuando no recibes palabras, no pierdes la calma, sino que permaneces firme. El silencio de Él puede doler, pero también puede ser el espacio donde Dios te enseña a esperar. Piensa en Samuel, aquel niño que servía en el templo. Una noche escuchó una voz, pero al principio no supo reconocerla. Era la voz de Dios llamándolo. Pero antes de ese momento hubo mucho silencio en su vida. 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El silencio había preparado su corazón para que cuando llegara la voz estuviera listo para responder. Asimismo, en tu situación, cada instante de silencio puede ser el tiempo en el que Dios prepara tu corazón y también el de Él, para que las palabras que lleguen en su momento tengan un peso eterno. Muchos buscan llenar el silencio con palabras apresuradas, con confesiones forzadas o con acciones impulsivas que a la larga debilitan la relación. Pero lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de soportar la espera sin desesperar. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera produce fortaleza, y esa fortaleza es atractiva porque revela madurez y seguridad. Cuando Él percibe que no te desmoronas ante su silencio, sino que permaneces firme y confiada, su corazón comienza a valorar tu presencia de una manera distinta. El mundo enseña que para conquistar necesitas insistir, impresionar, buscar atención constante. Pero la palabra enseña que a veces el arma más poderosa es la paciencia. Job enfrentó largos silencios de parte de Dios, y sin embargo declaró en Job 13:15: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa fe inquebrantable no solo fue recompensada con restauración, sino que también convirtió a Job en un ejemplo eterno de perseverancia. De igual manera, tu capacidad de mantenerte firme en medio del silencio lo impactará más de lo que imaginas. Porque mientras otros se frustran, tú revelas una confianza que es rara y preciosa. En la vida práctica, todos hemos visto ejemplos de cómo la paciencia conquista más que la prisa. Piensa en un agricultor. No planta una semilla y exige frutos al día siguiente. Él sabe que la semilla debe permanecer oculta bajo tierra, en silencio, durante un tiempo que parece interminable. Pero dentro de ese silencio invisible está ocurriendo la transformación más poderosa. La semilla está muriendo a su forma antigua para dar paso a algo nuevo. Jesús mismo utilizó esta imagen en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es el silencio en una relación. Parece vacío, pero puede ser el proceso necesario para que algo verdadero y profundo nazca. No subestimes el poder de una actitud paciente. Mientras otros buscan hablar sin parar para llenar el vacío, tu calma puede hablar más fuerte. Esa serenidad se convierte en un espejo que refleja madurez. Él verá que no necesitas forzar nada porque confías en el tiempo de Dios. Y esa seguridad puede ser el inicio de un cambio en su corazón. Tal vez él aún no lo dice. Tal vez guarda silencio porque no sabe cómo expresar lo que siente, o porque necesita tiempo para procesar. Pero cuando percibe tu paciencia, tu valor aumenta ante sus ojos.
El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto incluye la paciencia en el amor, seguir mostrando bondad, seguir actuando con calma, incluso cuando no recibes respuesta. Es sembrar en un terreno que tarde o temprano dará fruto. El silencio puede ser largo, pero si tu respuesta es perseverancia y fe, verás que llegará el momento de la cosecha. El silencio no es ausencia, es espacio. Es el lugar donde Dios actúa en lo invisible. Es donde Él trabaja en el corazón del otro, mientras trabaja también en el tuyo. Puede que Él no hable ahora, pero tus acciones, tu paciencia y tu fe serán como un sermón silencioso que penetrará más hondo que cualquier discurso. Y cuando ese momento llegue, cuando las palabras finalmente broten, no serán superficiales, sino auténticas, porque fueron forjadas en el fuego de la espera. Cuando enfrentas el silencio de alguien que esperabas que hablara, la tentación inmediata es interpretar ese vacío como rechazo o desinterés. Sin embargo, la Escritura nos enseña que antes de aferrarnos a las palabras humanas, debemos anclar nuestra confianza en Dios. Salmo 62, 5-6 declara: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, no habré de caer. Estas palabras revelan que nuestra seguridad no depende de lo que otros dicen o callan, sino de la firmeza de aquel que permanece constante. Cuando el corazón se aferra a esta verdad, el silencio de una persona deja de ser un abismo y se transforma en una oportunidad para mostrar que tu fe no está sostenida en emociones pasajeras, sino en la estabilidad eterna del Señor. Dios siempre nos ha mostrado que su voz es más alta que cualquier palabra humana. En el monte Sinaí, cuando entregó los mandamientos, el pueblo quedó estremecido no por un discurso humano, sino por la majestad divina que descendió sobre el monte con fuego, humo y sonido de trompeta. Éxodo 20:18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante. Y al verlo, temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia. Esa experiencia selló en la historia de Israel que la palabra de Dios es la única roca firme. Así también, cuando enfrentas silencio humano, tu fortaleza proviene de recordar que lo que Dios ha dicho sobre ti tiene más peso que cualquier respuesta que aún no has recibido. El profeta Isaías nos recuerda en Isaías 48: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este versículo nos enseña que los sentimientos humanos son frágiles, que las palabras pueden ser efímeras, pero lo que Dios ha declarado no cambia. Entonces, cuando Él guarda silencio, tu mirada debe elevarse hacia la palabra que nunca se marchita. Allí encontrarás certeza. Allí descubrirás que no necesitas la validación inmediata de un hombre, porque ya tienes la aprobación eterna del Creador. En la vida de Daniel encontramos un ejemplo de cómo la confianza en Dios supera el poder de cualquier voz humana. Cuando fue arrojado al foso de los leones, no hubo palabras humanas que pudieran garantizarle seguridad. El rey mismo, angustiado, reconoció su impotencia. Daniel 6:16 narra que el rey le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo que sostuvo a Daniel no fue una promesa terrenal, sino la certeza de que Dios era suficiente para guardarlo. Y efectivamente, Dios envió a su ángel para cerrar las fauces de los leones. Esta escena subraya un principio crucial. Cuando las palabras faltan y el silencio parece amenazador, la confianza en Dios se convierte en tu escudo. Es necesario entender que la confianza en el Señor no significa pasividad, sino descanso en su soberanía. Jeremías 17:7-8 proclama:
Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Este pasaje describe la vida de aquel que ha decidido confiar en Dios antes que en cualquier otra voz. Aunque alrededor todo parezca árido, y aunque no lleguen las palabras que deseas, la confianza en el Señor te convierte en un árbol firme, que no se marchita ni se tambalea. Incluso Jesús, durante su ministerio, nos mostró que el verdadero poder proviene de la confianza en el Padre. Cuando fue tentado en el desierto, el enemigo intentó manipularlo con palabras cargadas de duda y engaño. Sin embargo, Jesús respondió con escritura, anclando su confianza en lo que Dios había dicho. Mateo 4:4 nos relata: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración deja claro que la vida verdadera no depende de lo que otros digan o callen, sino de lo que procede de Dios. Esa misma actitud es la que debes adoptar cuando enfrentas el silencio. Recordar que tu sostén es la palabra viva, no las palabras humanas. El rey David conoció bien lo que significa esperar en Dios cuando todo alrededor parecía oscuro. En muchos de sus salmos clamaba en medio de silencios prolongados, pero siempre volvía a confiar en la fidelidad divina. En el Salmo 27, 13 a 14 confiesa: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Su confianza no estaba en la inmediatez de las respuestas humanas, sino en la certeza de que la bondad de Dios se manifestaría en su tiempo perfecto. Así también, cuando Él no responde como esperas, no es momento de desesperar, sino de recordar que el tiempo de Dios es distinto y perfecto. El silencio también es un escenario donde se mide la fe. Hebreos 11:1 nos enseña: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es lo que distingue a quienes confían en Dios por encima de lo que perciben. Cuando no escuchas palabras, cuando no ves gestos, cuando todo parece detenido, ahí la fe se activa. Esa fe es lo que sostiene tu corazón y al mismo tiempo proyecta una fortaleza que el otro nota. Porque la confianza en Dios no solo te da paz a ti, también se refleja hacia los demás, mostrando que tu seguridad no depende de sus reacciones, sino de la roca eterna. Esa confianza también se manifiesta en la oración. Filipenses 4, 6 a 7 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El silencio de alguien puede despertar ansiedad, pero la oración la transforma en paz. Esa paz no solo te guarda, sino que se convierte en un testimonio poderoso de que tu confianza está en lo alto. Y cuando esa paz se percibe, genera un impacto en quien la observa, porque revela que tu fortaleza proviene de una fuente sobrenatural. Un detalle importante es que confiar en Dios no significa ignorar la realidad, sino interpretarla desde su perspectiva. Romanos 8:28 afirma: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto quiere decir que incluso el silencio puede formar parte de un plan mayor. Tal vez ahora no entiendes por qué Él calla, pero la confianza en Dios te asegura que ese silencio está siendo usado para un bien mayor. No necesitas forzar explicaciones, porque la soberanía divina garantiza que todo, incluso lo que parece vacío, obra para tu bien. Jesús en el Getsemaní
enfrentó un momento de soledad y silencio, donde sus discípulos dormían en lugar de acompañarlo. Allí, en esa aparente ausencia de apoyo humano, encontró fuerza al confiar en la voluntad del Padre. Mateo 26:39 registra su oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa confianza total en el plan de Dios fue lo que le permitió soportar el silencio humano y avanzar con determinación hacia la cruz. De igual forma, tu confianza en el Señor puede sostenerte cuando Él guarda silencio, porque no dependes de lo que escuchas de una persona, sino de lo que Dios ya ha hablado sobre ti. El silencio humano puede ser desconcertante, pero la palabra asegura que Dios nunca abandona. Deuteronomio 31:6 dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Este versículo es un recordatorio de que aunque no escuches lo que deseas, jamás estás sola. Esa convicción te da serenidad, y esa serenidad es una fuerza magnética que atrae, porque muestra que tu vida no se tambalea por la ausencia de palabras humanas. Confiar en Dios antes que en el hombre también implica reconocer que solo Él conoce el corazón. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Aun cuando Él calla y tú no logras entender lo que siente, Dios ya conoce lo que hay en lo profundo. Esa certeza te libera de la necesidad de adivinar o forzar respuestas, porque sabes que aquel que gobierna sobre todo ya tiene control de lo que ocurre en lo íntimo de su ser. El silencio puede parecer un obstáculo, pero se convierte en oportunidad cuando tu confianza se eleva a lo eterno. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz que proviene de la confianza es lo que transforma tu espera en testimonio. Y esa transformación no pasa desapercibida. Al contrario, puede ser el inicio de un despertar en el corazón del otro. Al final, lo que conquista no es la insistencia ni la presión, sino la serenidad que emana de una confianza inquebrantable en Dios. Mientras el silencio humano genera incertidumbre, la voz divina sigue hablando a través de su palabra y su espíritu. Y cuando decides apoyarte en esa voz por encima de cualquier otra, demuestras una fortaleza que despierta respeto, admiración y, con el tiempo, amor genuino. Cuando el silencio se extiende y las palabras no llegan, surge el deseo de llenar ese vacío con reclamos, explicaciones forzadas o gestos que buscan provocar una reacción inmediata. Sin embargo, la Escritura revela un principio distinto. El ejemplo habla más fuerte que la presión. Lo que verdaderamente impacta el corazón no son las exigencias, sino el testimonio de una vida marcada por serenidad, fe y coherencia. El apóstol Pedro lo expresó con claridad en 1 de Pedro 3:4, al decir que lo precioso delante de Dios es el espíritu afable y apacible, que es de gran estima. Ese espíritu se convierte en un mensaje silencioso que no necesita ser anunciado con palabras, porque transmite confianza, dominio propio y una belleza que no se desvanece. En muchas ocasiones, el poder de un ejemplo ha transformado más que los discursos más elocuentes. Jesús mismo enseñó que la luz no se esconde, sino que alumbra para que todos puedan ver. Mateo 5:16 declara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz no fuerza, no grita, no exige, simplemente brilla y al hacerlo guía e inspira.
De la misma manera, cuando enfrentas el silencio de la otra persona, lo más poderoso no es presionar con demandas, sino dejar que tu luz interior hable a través de tus actos y tu calma. El libro de Proverbios describe el impacto de la sabiduría expresada en las acciones. Proverbios 31:26 afirma: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Aunque menciona palabras, lo que resalta es la coherencia entre lo que se vive y lo que se expresa. No se trata de hablar mucho, sino de mostrar con la vida un carácter moldeado por la gracia. Y ese carácter, cuando se mantiene firme frente al silencio ajeno, produce un respeto profundo que ninguna presión lograría generar. Jesús enfrentó repetidas veces la falta de respuestas de quienes lo rodeaban. Sus propios discípulos en ocasiones no comprendían sus palabras ni respondían a sus llamados. Sin embargo, Él no los presionaba para que entendieran en el momento, sino que continuaba mostrando con su ejemplo lo que significaba vivir en obediencia al Padre. Juan 13:15 recoge una de sus declaraciones más claras: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese modelo transformó a los discípulos, no por imposición, sino porque la coherencia de su maestro impactaba más que cualquier exigencia. El ejemplo tiene un poder silencioso que abre corazones. En lugar de forzar una confesión o una palabra, la conducta constante se convierte en una carta abierta que se lee sin necesidad de pronunciarla. Pablo lo expresó en 2 Corintios 3:2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Lo que otros leen de ti no siempre proviene de lo que dices, sino de lo que haces y cómo enfrentas las pruebas. Cuando Él guarda silencio, tu manera de reaccionar será la carta que muestre si caminas en la paciencia y en la fe o si cedes a la desesperación. Esa carta, escrita con hechos y no con palabras, puede ser la chispa que despierte admiración y afecto en su interior. El libro de Daniel muestra cómo un ejemplo firme supera cualquier intento de presión. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron amenazados con el horno de fuego si no se postraban ante la estatua del rey. Su respuesta fue tranquila, sin gritos ni exigencias. Simplemente demostraron con sus actos que su confianza estaba en Dios. Daniel 3:18 registra sus palabras: y aunque no lo haga, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Su ejemplo de fidelidad no solo preservó su vida, sino que transformó la percepción del rey y lo llevó a reconocer el poder del Dios verdadero. Así ocurre también en las relaciones. La presión puede generar resistencia, pero el ejemplo sereno derriba muros y abre caminos. El apóstol Pablo exhorta en Tito 2:7: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. El ejemplo es un lenguaje universal que no necesita traducción ni explicación. Cuando vives con integridad y seriedad, estás mostrando algo que trasciende cualquier silencio. Y esa constancia, aunque al principio no sea reconocida, termina generando un impacto profundo. La Escritura también muestra que el amor genuino se demuestra con hechos y no con presión. 1 Juan 3:18 declara: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero no se apresura en exigir, sino que se manifiesta en la coherencia de las acciones. Esa clase de amor tiene un poder transformador que ninguna insistencia logra igualar. El poder del ejemplo también se refleja en la manera en que decides mantener tu paz en medio del silencio. Filipenses 4:5 exhorta: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa gentileza, traducida en calma y serenidad,
se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier reclamo. Porque mientras otros responden al silencio con angustia o enojo, tu tranquilidad comunica que tu confianza no está puesta en lo que una persona diga, sino en el Dios que sostiene tu vida. Incluso en el Antiguo Testamento, la historia de Ruth nos enseña la fuerza del ejemplo silencioso. Ella decidió permanecer junto a Noemí sin promesas de seguridad ni garantías humanas. Ruth 1:16 recoge sus palabras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No hubo presión, solo una decisión firme expresada con hechos que demostraron lealtad y amor. Esa fidelidad la llevó a encontrar favor y bendición, porque el ejemplo genuino abre puertas que la presión jamás lograría abrir. El mismo Jesús enseñó que los frutos son la prueba del verdadero carácter. En Mateo 7:22 dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos no se fuerzan, crecen como resultado natural de lo que está enraizado en lo profundo. De igual manera, el ejemplo que proyectas en medio del silencio no puede ser forzado con presión, sino que surge de lo que hay en tu interior. Y esos frutos visibles, esa coherencia silenciosa, son los que pueden despertar respeto y amor genuino en el corazón del otro. El libro de Romanos 12:21 instruye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Enfrentar el silencio con presión o enojo solo multiplica la distancia, pero responder con bondad, paciencia y ejemplo vence lo que parecía un obstáculo. Esa victoria no se logra con fuerza externa, sino con la firmeza de un carácter moldeado por Dios. El poder del ejemplo radica en que no se desgasta con el tiempo. Las palabras pueden olvidarse, pero las acciones permanecen grabadas en la memoria. Proverbios 10:9 asegura: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad vivida día a día, sin necesidad de presión, genera confianza. Y esa confianza se convierte en el terreno fértil donde el amor puede crecer. El silencio que enfrentas puede ser prolongado, pero tu ejemplo constante se convierte en una voz que no se puede ignorar. Santiago 3:13 plantea: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Y esa fuerza inspira más que cualquier palabra. Cuando decides dejar de lado la presión y optas por vivir como ejemplo, el silencio deja de ser un enemigo y se transforma en un escenario donde tu fe se manifiesta. Esa demostración práctica de serenidad y confianza se convierte en un testimonio que abre corazones y despierta admiración. Al final, no serán tus exigencias las que conquisten, sino la coherencia de tu vida, porque el ejemplo, más que la presión, es la llave que abre lo que parecía inaccesible. El silencio de otra persona no siempre es un vacío externo. Muchas veces se convierte en un espejo que revela lo que llevas en lo más profundo del corazón. Cuando él calla, lo que realmente emerge es lo que hay dentro de ti: tus miedos, tus ansiedades, tu manera de enfrentar la espera y la incertidumbre. La Escritura nos recuerda que el corazón humano es el centro desde donde fluye la vida. Proverbios 4:23 declara: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese mandato no solo se refiere a protegernos de influencias externas, también habla de examinar lo que se refleja dentro de nosotros cuando enfrentamos momentos en los que no hay palabras. El silencio, lejos de ser una ausencia, se convierte en un lugar de revelación. Cuando no escuchas lo que deseas, descubres la voz interior que revela en qué has puesto tu confianza. ¿Es tu seguridad frágil, sostenida por lo que otros dicen, o es sólida porque descansa en el Señor? Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, pero cuando la boca del otro guarda silencio, lo que habla es tu interior. En esos instantes, tu espíritu se desnuda ante ti misma y entiendes si tu paz depende de una voz humana o de la certeza divina. La historia de José en Egipto ilustra este principio de manera poderosa.
Cuando fue vendido como esclavo y posteriormente encarcelado injustamente, enfrentó largos periodos sin respuestas visibles ni palabras de aliento. Aún así, cada día de silencio fue el escenario donde su carácter se fue puliendo. Génesis 39:21 declara: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aunque no había palabras de consuelo, el silencio revelaba la obra de Dios en su interior, transformando la amargura en fidelidad, la incertidumbre en perseverancia y el dolor en esperanza. Lo mismo sucede contigo. En el silencio de otro, lo que realmente se pone a prueba es tu reacción y lo que eso revela sobre tu fe. El profeta Jeremías expresó la angustia de enfrentar el silencio, pero también mostró la respuesta de Dios ante un corazón que se examina a sí mismo. Lamentaciones 3:26 afirma: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aquí no se trata de un silencio vacío, sino de un silencio activo, un silencio que observa, que se mira adentro y reconoce que aún en medio de la ausencia de respuestas externas, hay una obra interna que se está gestando. Esa espera silenciosa se convierte en un espejo que refleja tu confianza y tu madurez espiritual. El salmista también conoció el peso del silencio. En el Salmo 139, 23 a 24 eleva esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Su petición no surge en medio de abundancia de palabras, sino en la necesidad de mirar dentro de sí mismo con la ayuda divina. Cuando enfrentas el silencio de otro, este es el momento para dejar que Dios escudriñe tu corazón y te muestre lo que realmente hay allí. El silencio puede despertar inseguridades profundas, aquellas que permanecen ocultas mientras recibes la atención y las palabras que deseas. Pero cuando esas palabras no llegan, surge lo que estaba guardado en lo más hondo. Es entonces cuando entiendes si tu identidad está definida por lo que otro dice de ti o por lo que Dios declara en su palabra. Isaías 43:1 proclama: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa voz divina debe ser más fuerte que cualquier silencio humano, y cuando aprendes a escucharla, el espejo del silencio deja de mostrar temor y empieza a reflejar seguridad. En el desierto, el pueblo de Israel enfrentó uno de los silencios más intensos. Durante 40 años caminaron sin escuchar promesas diarias de aliento, solo con la guía de la nube y el fuego que marcaban su camino. Ese silencio los expuso, reveló su falta de confianza y sus murmuraciones, pero también enseñó a los fieles a depender plenamente de Dios. Deuteronomio 8:2 recuerda: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese pasaje revela que el silencio no es castigo, es prueba que refleja el estado del corazón. Cuando enfrentas el silencio de Él, el espejo te muestra si tu amor es impaciente o si está sostenido por la paciencia que el Espíritu Santo produce. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu incluye paciencia. Y la paciencia no se manifiesta cuando todo fluye con facilidad, sino cuando debes esperar sin respuestas. Ese fruto es lo que transforma tu reacción, porque en lugar de que el silencio te lleve a la desesperación, se convierte en un terreno fértil para mostrar que tu amor no se apoya en presiones, sino en la serenidad de quien confía en Dios. El silencio también revela tus pensamientos ocultos. Cuando no hay diálogo, lo que domina tu mente sale a la superficie. Filipenses 4:8 enseña: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Esta instrucción es clave para convertir el silencio en una oportunidad de renovar tu interior. En lugar de permitir que los pensamientos de miedo y rechazo ocupen el espacio, puedes llenarlo con verdades divinas que purifican tu mente y fortalecen tu corazón. Job, en medio de su prueba, enfrentó un silencio devastador de parte de Dios. Perdió familia, bienes y salud, y en lugar de recibir respuestas rápidas, se encontró con un silencio que lo llevó a examinarse profundamente. Sin embargo, su reacción mostró la firmeza de su fe. Job 23:10 declara: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El silencio fue el espejo que reveló que a pesar del dolor, su confianza seguía intacta. Esa lección se aplica cuando Él guarda silencio contigo. Más que enfocarte en lo que no escuchas, observa lo que emerge de tu interior, porque ahí se revela si estás lista para amar con la madurez que trasciende las palabras. Incluso Jesús enseñó que los tiempos de silencio son escenarios para buscar lo que realmente hay en el corazón. En Mateo 6:6 dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto, el lugar de aparente silencio, es el lugar donde tu interior queda expuesto delante de Dios. Y es allí donde aprendes a dejar que el espejo muestre tus debilidades para que sean transformadas por la gracia. El silencio no siempre es negativo, también es una invitación a la introspección. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud es necesaria para escuchar lo que realmente ocurre dentro de ti, porque a veces las palabras externas distraen y ocultan lo que necesitas enfrentar. Pero cuando Él guarda silencio, la ausencia de sonido te obliga a mirarte en el espejo de tu propia alma y confrontar lo que necesita ser sanado. Ese proceso no es fácil, pero es profundamente liberador, porque mientras el silencio humano puede ser incierto, lo que Dios te revela en ese espejo te lleva a crecer, a sanar heridas y a fortalecer tu identidad. El silencio se convierte entonces en un instrumento que Dios utiliza para pulir tu carácter. Y esa transformación interior no pasa desapercibida, porque el cambio que ocurre en tu corazón se refleja en tu manera de actuar. Y ese reflejo puede ser lo que despierte en el otro un amor más profundo y auténtico. Cuando enfrentas el silencio de Él y decides mirarte en el espejo de tus emociones, descubres que cada instante de espera puede convertirse en una oportunidad de transformación. Porque más que llenar el vacío con palabras, Dios te invita a llenarlo con fe, con paz y con paciencia. Y cuando ese proceso se completa, lo que proyectas hacia afuera es una fuerza serena que atrae y conquista de una manera que la presión jamás lograría. Cuando el silencio se prolonga, no basta con la paciencia ni con la introspección, también es necesario aprender a dar pasos correctos en medio de la espera. Porque la fe verdadera no es pasiva, es una confianza que se traduce en obras que glorifican a Dios. Santiago 2:17 declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje nos muestra que la espera no es un tiempo vacío, es un tiempo en el que se demuestra la autenticidad de la fe a través de las acciones. No se trata de apresurarse para forzar respuestas, sino de actuar con sabiduría y de manera coherente con lo que Dios enseña. En el silencio del otro, lo más fácil sería rendirse al desánimo, permitir que la incertidumbre paralice o que la ansiedad gobierne las decisiones. Pero la Escritura enseña que cada espera puede ser una oportunidad para sembrar en obediencia. Gálatas 6:9 exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta instrucción revela que en el tiempo de espera es cuando más frutos se pueden sembrar.
aun cuando no se ven resultados inmediatos. Persistir en el bien, aun sin escuchar lo que deseas, se convierte en un acto de fe que produce cosechas futuras. La vida de Noé es un testimonio de cómo actuar correctamente en medio de un silencio prolongado. Dios le dio una instrucción clara: construir un arca en preparación para un diluvio que nadie había visto antes. Años enteros pasó Noé trabajando, sin escuchar confirmaciones constantes, sin recibir palabras de aliento de quienes lo rodeaban, incluso enfrentando burlas. Sin embargo, su acción perseverante se mantuvo firme, porque confiaba en lo que Dios había dicho. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese ejemplo enseña que, aunque el silencio parezca prolongado, la acción correcta consiste en seguir haciendo lo que Dios ya ordenó, caminar en obediencia, vivir en integridad y demostrar amor, aun cuando no hay palabras que lo confirmen. El mismo principio se observa en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:4 narra: las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La espera de la llegada del esposo no era un tiempo vacío, era un tiempo para prepararse, para actuar correctamente, para tener suficiente aceite que mantuviera encendida la lámpara. Cuando el silencio se prolonga en tu situación, la acción correcta es aquella preparación constante que refleja fidelidad. No es quedarse inmóvil, es encender la lámpara con obras de fe que demuestran que tu corazón sigue firme en el propósito divino. La acción en medio de la espera también significa elegir palabras que edifiquen, aun cuando el otro no habla. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. No se trata de llenar el silencio con reproches, sino de hablar cuando sea necesario con dulzura, sin exigir, sin imponer, dejando que cada palabra sea un reflejo de la gracia de Dios. Esas expresiones, aunque pocas, tienen el poder de sanar y de abrir puertas donde antes había distancia. El apóstol Pablo mostró este mismo principio en sus cartas. Aunque en ocasiones enfrentaba el silencio de comunidades que no respondían como esperaba, su acción siempre fue la misma: orar, enseñar, edificar y perseverar. En Colosenses 4:2 instruyó: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es un acto pasivo, es una acción activa que transforma el silencio en un espacio de intercesión. Cada vez que oras, estás demostrando que no dependes de lo que escuchas, sino de la presencia del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. El ejemplo de Esther también resalta la importancia de la acción correcta en medio de la incertidumbre. Cuando su pueblo estaba en peligro, ella no se quedó paralizada ni se dejó llevar por el miedo. Ayunó, buscó dirección y luego actuó con valentía. Esther 4:16 recoge sus palabras: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su acción en el momento de silencio y peligro fue buscar la guía divina y dar un paso firme en obediencia. De igual manera, en tu espera, la acción correcta no es precipitarte, sino buscar primero a Dios y luego dar los pasos que honran su voluntad. El silencio es también una oportunidad para sembrar actos de bondad que trascienden. Romanos 12:20 enseña: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Este principio muestra que el actuar en amor, aun en medio de la distancia o el silencio, tiene un impacto poderoso que no se logra con exigencias. Tus acciones, cuando reflejan gracia y misericordia, hablan más fuerte que cualquier palabra que Él pueda callar. El mismo Jesús nos mostró
que en medio del aparente silencio del Padre en la cruz, Él continuó actuando en obediencia. Lucas 23:46 declara: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Incluso en el momento más oscuro, cuando el cielo parecía guardar silencio, su acción fue encomendarse en confianza total, cumpliendo hasta el final la misión que le había sido dada. Esa entrega activa en medio del silencio es el modelo perfecto de cómo actuar correctamente, no desde la desesperación, sino desde la fidelidad. El profeta Elías también enfrentó un tiempo de silencio y desánimo, escondido en una cueva después de haber visto grandes milagros. En ese momento, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. 1 Reyes 19:12 muestra cómo en el silencio se reveló la dirección divina. La acción correcta de Elías fue escuchar, levantarse y obedecer la instrucción que recibió. Así ocurre contigo. En el silencio, la acción más poderosa es afinar el oído a la voz de Dios y responder con obediencia a lo que Él te muestre. El libro de Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Este pasaje refleja que la acción correcta en medio de la espera no consiste en detenerte, sino en seguir sembrando obras de fe sin rendirte a la incertidumbre. Cada acto de amor, cada oración, cada gesto de bondad es una semilla que, aunque ahora permanezca oculta, dará fruto a su debido tiempo. El apóstol Pablo resumió esta enseñanza en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Él. Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando actúas correctamente en medio del silencio, aunque no veas resultados inmediatos, tu esfuerzo nunca es en vano. Esa constancia y esa fidelidad son el testimonio que marcarán la diferencia y que abrirán puertas en el corazón del otro. El silencio puede ser un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de acción estratégica. Acciones que no buscan forzar, sino reflejar la confianza en Dios y la coherencia con su palabra. Acciones que demuestran que tu amor no es impulsivo ni débil, sino firme y perseverante. Acciones que al final no solo impactan al otro, sino que transforman tu propio carácter, haciéndote más semejante a Cristo. En medio de la espera, lo que haces importa tanto como lo que crees, porque la fe que se manifiesta en acciones correctas es la que siembra esperanza, inspira confianza y refleja un amor que no depende de palabras, sino de hechos que glorifican a Dios. Esa es la clase de amor que conquista silenciosamente, no con imposiciones, sino con la fuerza de un testimonio vivo que permanece firme en cualquier circunstancia. El silencio nunca es un final, aunque en el momento lo parezca. En la historia bíblica, una y otra vez se revela que los tiempos de silencio son en realidad el preludio de un nuevo comienzo, un espacio en el que Dios prepara lo que todavía no se ve. Eclesiastés 3:7 recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, y esa declaración encierra una verdad poderosa. El silencio puede ser el umbral de un cambio que transformará el rumbo de tu vida. Cuando Él guarda silencio, en lugar de interpretarlo como un cierre definitivo, míralo como la antesala de algo que está siendo gestado en lo invisible. El ejemplo más grande lo encontramos en la vida de Jesús. Tras su crucifixión, el mundo entero pareció caer en un silencio sepulcral. El sábado entre la cruz y la resurrección fue un día sin palabras, un día donde los discípulos se enfrentaron al vacío más profundo. Sin embargo, ese silencio no fue abandono, fue preparación para el acontecimiento más glorioso de la historia, la resurrección. Mateo 28:6 proclama:
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ese anuncio marcó que el silencio había sido roto por la vida misma, demostrando que lo que parecía el final era en realidad el inicio de la victoria. Así también, el silencio que ahora enfrentas puede ser el preludio de un renacer en la relación, un espacio donde se gestan sentimientos auténticos que florecerán con fuerza renovada. El pueblo de Israel vivió siglos de silencio profético antes de la llegada del Mesías. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, no hubo voces que anunciaran la voluntad de Dios. Ese silencio, lejos de ser olvido, fue el escenario en el que el mundo fue preparado para recibir a Jesús. Gálatas 4:4 enseña: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese cumplimiento llegó después de un tiempo de silencio prolongado, mostrando que el silencio puede ser el puente hacia el cumplimiento de promesas más grandes de lo que imaginamos. Cuando Él calla, ese tiempo puede ser la señal de que algo nuevo se está construyendo en lo profundo de su corazón. No todo cambio ocurre de manera inmediata. A veces el silencio es la forma en que se procesan emociones, se ordenan pensamientos y se gestan decisiones que luego transformarán lo visible. Igual que la semilla enterrada bajo la tierra, invisible a los ojos, pero viva en su interior, así también el silencio puede ser el terreno donde germina lo que después dará fruto. Jesús lo expresó en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que parece inmovilidad es en realidad preparación para un renacer. El silencio también puede ser el tiempo en que Dios purifica intenciones. Cuando no hay palabras que confirmen lo que deseas, lo que surge es la oportunidad de alinear tus motivaciones. Jeremías 29:11 recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese plan de paz y esperanza puede incluir silencios que no entiendes al momento, pero que son necesarios para preparar un futuro distinto. Lo que ahora parece incierto puede convertirse en la plataforma para una nueva etapa marcada por bendición y crecimiento. En la resurrección de Lázaro también encontramos un retrato de este principio. Cuando Jesús recibió la noticia de su enfermedad, no acudió de inmediato, sino que esperó. Ese silencio desconcertó a quienes esperaban una respuesta instantánea, pero Juan 11:4 revela el propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El retraso, el silencio y la espera fueron necesarios para que el milagro tuviera un impacto mayor. Lo que parecía abandono fue en realidad preparación para un nuevo comienzo que nadie podía anticipar. Cuando Él guarda silencio, Dios puede estar utilizando ese tiempo para crear en ambos un terreno más fértil, un espacio donde el amor se manifieste con autenticidad y sin prisas. Ese silencio puede ser la pausa divina que precede a la palabra justa en el momento preciso. Isaías 60:22 asegura: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo lo haré presto. Ese tiempo oportuno es lo que transforma el silencio en preludio de algo nuevo, porque lo que Dios obra nunca llega antes ni después, siempre llega en el instante perfecto. El silencio no es vacío, es una transición. Es como la noche que precede al amanecer, oscura y aparentemente interminable, pero necesaria para que la luz tenga su esplendor. El Salmo 35 declara: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cada silencio que enfrentas puede ser esa noche previa al amanecer, un proceso inevitable que prepara tu corazón y el de Él para un despertar lleno de claridad y esperanza. Comprender esto transforma tu manera de vivir la espera.
Ya no ves el silencio como un muro, sino como una puerta que está a punto de abrirse. Y en lugar de dejarte llevar por la desesperación, eliges confiar en que ese tiempo es parte del plan de Dios para revelar algo más grande. El silencio no significa indiferencia, significa preparación. No significa final, significa principio. Es el eco de lo que está por nacer. Así, cuando Él guarda silencio, no intentes romperlo con prisa, ni llenar el vacío con exigencias. Más bien, míralo con los ojos de la fe, sabiendo que ese silencio puede estar marcando el inicio de una nueva etapa. Porque si en la cruz hubo un día de silencio y luego vino la resurrección, si en la historia de Israel hubo siglos sin voz profética y luego vino el Salvador, si en la tumba de Lázaro hubo espera y luego vino la vida, también en tu historia el silencio puede ser el preludio de un renacer que transformará todo. El silencio que tanto pesa en tu corazón no debe ser visto como un vacío sin sentido, sino como una invitación a descubrir un lenguaje distinto, uno que no se construye con palabras, sino con señales invisibles que Dios coloca en el camino. En esos momentos en que Él no responde, la pregunta no es solo ¿qué sucede con sus sentimientos?, sino ¿qué está obrando el Señor en tu vida? Porque la espera nunca es inútil cuando es guiada por la mano de Dios. Y ese silencio, que en un principio parecía obstáculo, puede convertirse en la llave de una revelación más profunda. La Biblia enseña que Dios no siempre habla en voz fuerte ni con estruendo. En Primera de Reyes 19:12 se nos recuerda que después del viento, del terremoto y del fuego, Elías escuchó un silbo apacible. Ese susurro fue suficiente para que entendiera que estaba en la presencia del Señor. Lo mismo ocurre cuando Él calla. El silencio es un susurro que te empuja a mirar más allá de lo evidente, a entrenar el oído y el corazón para percibir lo que no se dice en palabras, pero que puede estar germinando en lo profundo. La conclusión no es entonces apresurarte ni desesperar, sino aprender a descifrar lo que el silencio revela. Porque en el silencio Dios puede enseñarte la disciplina de la observación, la delicadeza de los gestos pequeños y la riqueza de lo que no se anuncia. Muchas veces los mayores cambios comienzan sin ruido, de la misma manera que el amanecer empieza con un resplandor suave antes de que el sol ilumine con toda su fuerza. Así también el silencio puede estar anunciando un comienzo sutil, casi imperceptible, que poco a poco dará paso a una claridad más grande. Es en este punto donde entiendes que el silencio no es solo una ausencia, es un terreno espiritual en el que puedes entrenar la sensibilidad para percibir la voz de Dios de formas nuevas. Porque mientras esperas una palabra que no llega, el Señor puede estar mostrándote señales en otros lugares, en la escritura que lees, en la paz que inunda tu alma después de orar, en la convicción que surge en medio de la quietud. Filipenses 1:6 afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa asegura que el proceso en el que estás no se quedará inconcluso, porque Dios no abandona lo que ya empezó a construir. Por eso, la conclusión que debes llevarte hoy es que el silencio no es tu enemigo, es un aliado. Te invita a abrir los ojos espirituales, a confiar en lo invisible y a reconocer que el amor verdadero no nace de presiones, sino de procesos que maduran en lo oculto. Lo que parece quietud puede ser en realidad un movimiento interno que prepara un encuentro más profundo. No lo midas por lo que no escuchas, míralo como la oportunidad de crecer en una dimensión más elevada de confianza y de fe. El Salmo 37:7 lo resume con belleza: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aquí el silencio no es resignación, es expectativa. Es la certeza de que lo que viene será bueno porque proviene de Dios. Y cuando eliges responder al silencio con esa esperanza, tu vida se llena de un atractivo distinto, una luz que no depende de lo que otros hagan,
sino de lo que Dios ya está manifestando en ti. Esa luz es lo que realmente toca corazones, lo que inspira respeto y lo que puede despertar sentimientos auténticos en él. El silencio, entonces, es la prueba y la promesa. Es el momento en el que aprendes a escuchar de otra manera, a ver con ojos nuevos y a caminar con pasos firmes, aun cuando no hay respuestas inmediatas. No temas al silencio, abrázalo como la etapa en la que Dios está escribiendo la continuación de tu historia. Y recuerda siempre que lo que parece inactividad puede ser el escenario donde Dios está preparando el milagro que aún no imaginas. Porque si Él guarda silencio no significa ausencia, significa que algo está siendo tejido en lo secreto. Y en ese espacio, tu fe, tu paciencia y tu confianza se convierten en las herramientas que abren el camino hacia el amor que anhelas.